Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La palabra del Señor en esta oportunidad, y quiero invitarlos a que abran las Sagradas Escrituras en el Salmo 119. Salmo 119, y vamos a comenzar a leer del versículo 8 hasta el versículo 17. Cuando usted lo tenga, puede decir un buen amén, por favor. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Eso es un poema a la palabra de Dios. Algo hermoso, hermano, ¿verdad? El versículo 8 en adelante. La Biblia que tengo conmigo es la 2015, Reina Valera 2015, 1960. Dice así: tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que sobre toda riqueza. En tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Oramos en el nombre del Señor. Amante Señor y Padre que estás en gloria, estamos, Señor, en esta oportunidad como tus hijos delante de ti. Señor, inclinamos nuestro corazón ante tu santo trono y oramos, Dios mío, para que tu glorioso Espíritu Santo pueda, Señor, impartir tu palabra de la manera que está aquí escrita, que pueda ser una revelación a nuestro corazón, Padre. Te damos gracias en el bello y poderoso nombre de Jesús. Seas tú glorificado, seas tú honrado en esta hora, Señor, por tu palabra y por nuestro corazón digno para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy que vamos a compartir, hermano mío, dice: la palabra de Dios, la gran arma espiritual. Ese es el tema de hoy. La palabra de Dios, la gran arma espiritual. Esta es la palabra de Dios. Es tan importante y es tan serio para Dios la palabra de Dios. Su palabra es tan seria que, hermano mío, Él tiene un especial cuidado para que esta palabra sea impartida tal y como Él la ha establecido en las Sagradas Escrituras. Esta palabra tan importante que Él mismo se hace llamar la palabra. Juan capítulo 1, verso 1 dice: el verbo es la palabra de Dios. Es tan importantísima y tan seria la palabra que Jesús enfrentó al mismo Satanás con la palabra, dándonos a nosotros el verdadero ejemplo de cómo enfrentar cada amenaza del enemigo con la palabra. No es el chiste del predicador el que lo va a sostener a usted en el desierto, es su sagrada palabra. Es la palabra, es viva y eficaz. La pregunta en esta mañana es la palabra de Dios una prioridad en tu vida? ¿Es esta palabra realmente importante en tu vida? ¿Forma parte de tu vida y de tu carácter? Si esa es así, tiene que habitar en tu vida y en tu mente. Tiene que estar en tu corazón y en tus labios. Esta palabra es vida. Tienes que amarla y obedecerla. Tienes que enseñarle a tus hijos para que esta palabra cobre la importancia en tu vida. Es la palabra de Dios. Por eso, la pregunta ¿es la palabra de Dios una prioridad en tu vida? Amén. La pregunta segunda es muy importante. Pruébalo. ¿Cómo pruebas que la palabra de Dios es importante en tu vida?
¿Cómo lo pruebas? Porque podemos decir la palabra de Dios, la respetamos, la honramos, pero pruébalo eso. ¿Cómo lo pruebas? Bueno, ¿cuántas veces meditas en ella? ¿Cuántas veces tu corazón se inclina en obediencia y humildad delante de ella? La palabra de Dios que está escrita en el griego está definida como el logos. El logos es la palabra escrita. Y se conoce el rema de la palabra como la palabra accionada de Dios. Nunca el logos y el rema son diferentes. El logos y el rema es lo mismo. Son diferentes momentos en los cuales el logos, la letra escrita, pero el rema es el momento en el cual la palabra cobra vida en tu corazón y viene a formar parte de tus convicciones. Es importante entender que cuando oímos a alguien y Dios me está diciendo, Dios me dijo, no podemos creer eso si no está sostenida por la palabra. El rema de Dios nunca fue diferente al logos. Es lo mismo. Lo que ocurre es que lo leemos y el rema es el Espíritu Santo que cobra vida a esa palabra en nuestro corazón. Y lo forma parte de nuestro carácter y de nuestras convicciones. Veamos el Salmo 119, 25. El Salmo 119, versículo 25, el salmista dice: mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Mi alma está pegada al polvo. En otras palabras podría decir, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. La palabra es vida. La palabra es que transforma. Esto es tan serio para Dios y por consecuencia, hermanos, Dios cuida su palabra. El diablo ha tratado de distorsionarla. En el día que hoy vivimos, la gran mayoría de los púlpitos se ha dejado de predicar la palabra. Y hemos predicado medias verdades. El evangelio de la falsa prosperidad ha dañado el corazón de la gente. Ya estamos buscando las cosas materiales y olvidamos la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, deja de contar fábulas y cuentos. El púlpito no fue dado para contar cuentos, el púlpito está dado para enseñar la palabra. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Prediquemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra predicada. Tenemos que poner atención a la palabra. Tenemos que entender lo que estamos escuchando. Tenemos que mostrar nuestra condición de que somos pecadores de una naturaleza caída y que solo la palabra puede transformar nuestra vida. Es importante entender esto. La palabra es como un espejo a nuestro corazón. El pecado que está en nosotros es revelado por la palabra. Creemos la palabra, la obedecemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amamos la palabra y no nos hace que la palabra misma nos alejemos del pecado, porque entendemos que la palabra nos manda a obedecer a Dios y alejarnos del pecado. Vivimos la palabra con gozo. Un verdadero cristiano se conoce por la palabra. ¿Cuánto la palabra está en él? Dos formas que crecieron la iglesia en el libro de los Hechos es la palabra y la oración. Son las dos cosas que hoy no tenemos. ¿Cuánto es el tamaño de una iglesia? Bueno, invítelo a la oración y usted va a saber cuánto de número tiene su iglesia. Es el día de la oración. Si amamos la oración, amamos a Dios. Dios nos habla por su palabra. Nosotros le hablamos por la oración. Y entendemos, ninguno que vino a la palabra y que obedeció su palabra jamás será avergonzado. Esto es lo que hacemos. Testificamos la palabra y la palabra viene a formar parte de nuestro carácter. Y ese carácter es la suma de nuestras convicciones, las cuales nunca son negociables. El Salmo 119, versículo 89 hasta el 92. Dice así: para siempre, oh Señor,
permanece tu palabra en los cielos. Por generación y generación es tu fidelidad. Estableciste la tierra y se mantiene firme. Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo habría perecido ya en mi aflicción. Ya hubiera perecido. Esto es lo que está diciendo la Sagrada Palabra. La palabra, hermano, da vida a los muertos. La palabra transforma. Todo aquello que para cualquier persona parece algo imposible, es la palabra. Cuando alguien está enfermo y está sufriendo por la enfermedad, corre a Dios para que sea sanado. Pero ¿sabe lo que es? Muchas veces vamos a buscar la sanidad, la respuesta de Dios, sin el conocimiento de la palabra. Primero conocemos la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es el corazón y la voluntad de Dios con respecto a eso? Cuando oramos por la presencia de Dios, la presencia de Dios va a alejar toda enfermedad. Tenemos que saber que esa enfermedad viene por 4 razones diferentes. ¿Cuál de ellas es? La más importante es el pecado. Podemos pedirle a Dios que nos sane, pero si hay pecado en nosotros, Dios va a tratar primero con el pecado. Eso fue en Marcos capítulo 2 también. Tenemos que entender cómo venir a Dios. La palabra da vida a los muertos. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Es poder para cortar toda cadena de opresión y de maldición. Es la palabra. Hay 3 maneras de romper una maldición. Solo hay 3 en la Biblia. La más importante, la palabra de Dios. Jesús dijo, sé sano, toma tu lecho y anda. Era la palabra lo que cambiaba todo aquello que estaba en opresión. La palabra. La segunda cosa es la preciosa sangre de Cristo. Y número 3, lo que rompe la maldición, es el poder de la intercesión. Solo hay 3 maneras de romper una maldición y están establecidas en las Sagradas Escrituras. De modo que tenemos que entender esto. El libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, todos lo conocemos. Dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Revela nuestra condición interna, revela el camino de santidad también y muestra la voluntad del Dios Todopoderoso en nuestra vida. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 1 dice así, algo muy importante, dice la Sagrada Escritura, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso dice el libro de los Hebreos. Colosenses capítulo 1, veamos Colosenses el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Eso es lo que dice Colosenses también. Todo fue creado por la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. Todo se sostiene por la palabra. Es la más grande arma espiritual en la vida de un cristiano. Esta es la palabra de Dios. Pero yo quiero, hermano mío, todo esto es la introducción, porque vamos a tener un culto de 6 horas, como dijo el pastor ahora. Nadie dijo amén, ¿verdad? Vamos a ir al primer libro de Samuel,
capítulo 13. Veamos lo que la Sagrada Escritura dice a partir del versículo 17 hasta el versículo 23. Primer libro de Samuel 17. Recuerde, la más importante arma espiritual es la palabra. La pregunta es, ¿conocen tus hijos la palabra? ¿Pueden responder tus hijos a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué significa para mí? ¿Pueden responder tus hijos lo que significa la salvación? ¿Dónde está toda la respuesta? Están en la palabra. Esta es la palabra. Leamos primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a comenzar en el versículo 17. Este es un tiempo bien especial. Dice la Sagrada Escritura que los filisteos habían sitiado al pueblo. De su campamento salieron los destructores en 3 escuadrones. Un escuadrón se dirigió por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón se dirigió hacia Bet-Jorrón y el tercer escuadrón se dirigió hacia la región que mira el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel, no había un solo herrero, porque los filisteos habían dicho, no sea que los hebreos se hagan espada o lanzas. Todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. El afilado costaba 7 gramos de plata, tanto para las rejas de arado como para los asadones, los tridentes, las hachas o para afinar las aguijadas. Sucedió pues que en el día de la batalla, no había ni una espada, ni una lanza en poder de ninguno de los que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que sí las tenían. Después, el destacamento de los filisteos se dirigió al paso de Micmas. Aquí la palabra de Dios, hermano, nos está dando una tremenda ilustración. El pueblo de Dios acababa de elegir a un rey. El rey Saúl era el más grande entre todos, de la tribu de Benjamín. Y va a enfrentar ahora al ejército filisteo. Eran guerreros poderosos. Eran gente de muy criminal y agresiva. Ellos habían hecho una cosa que parece que la pasamos de largo. Habían sometido al pueblo de Israel y le habían dicho, no van a ser ningún herrero en su casa, no van a tener herrero en su pueblo. Si quieren ustedes afilar su espada o afilar sus herramientas para la agricultura, tienen que venir a un herrero filisteo. El filisteo les afilaba sus herramientas. No había una espada en el pueblo de Israel. Vienen a atacarlos porque sabían que no tenían nada con qué defenderse. Y pagaban una fortuna porque le afilaran las herramientas. No había espada en el pueblo de Israel. Estaban a punto de ser abatidos por este pueblo. Solo había 2 espadas, la espada de Saúl y la espada de Jonatán, su hijo. El pueblo está en un grave peligro como en el día de hoy. Hermanos míos, hoy en día el enemigo sabe que cuando ha quitado la palabra del púlpito, ha quitado la palabra del altar familiar en su casa, ha quitado la palabra de la importancia de la palabra, le ha quitado la mejor arma espiritual. Y ahora estamos viendo iglesias enfocadas en el entretenimiento. Todo es juego el día de hoy. Todo es un club social. Hemos perdido la devoción a la palabra. Cuando estamos en aflicción, corremos a cualquier lugar, menos a la palabra. Hemos dejado la palabra a un costado.
se nos hace a nosotros cansado. Y Dios nos ha dado su santa palabra. Si el Señor tardara en venir, quién sabe, nadie lo sabe, puede tardarse 100, 200, quién sabe cuántos años. No habrá otro libro, solamente habrá este libro. Es el único libro que Dios ha dado. No hay otro libro. Este es el libro que Dios dio. ¿Para qué? Para que vivamos la palabra, para que amemos la palabra, para que entendamos que es un arma poderosa espiritual. Jesús lo usó. Esta palabra es poder de Dios para salvación. Esta es la palabra. ¿Qué es lo que estaba pasando? No había espada. El enemigo ha robado el poder de esa palabra en muchas iglesias y ha utilizado a los ministros. Los ministros se han llenado de codicia. Los ministros están llenos de gordura del mundo. Ahora, hermanos, los ministros corremos por los hoteles y los restaurantes en vez de ir al lugar secreto de la oración. Hemos dejado la palabra. La palabra ya no se predica hoy. Hoy predicamos pura fábula y cuentos, historias que no tienen ningún valor en la vida espiritual. En la palabra tratamos de convencer al que no es cristiano con puros cuentos, pero tenemos que conocer la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de los eventos futuros? Aquí está. ¿Qué es lo que dice del matrimonio? Aquí está. ¿Qué habla acerca del trato con nuestros hijos? Aquí está. Todo está aquí en la palabra. Pero hemos dejado la palabra. Hemos olvidado el capítulo más importante de la Biblia. Toda la Biblia es importante, por supuesto, es inspirada por Dios. Pero si no entendemos este capítulo, no entendemos toda la Biblia. Isaías 53 es el capítulo más importante. ¿Por qué? Porque revela el sacrificio de Cristo. Aquel funcionario del reino de Candace, ¿qué estaba leyendo? Leyendo Isaías 53. Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lee? No lo entiendo, no hay quien me lo explique. Y cuando Felipe le explica, aquel hombre entiende la palabra, se bautiza y se va con gozo. Seguramente a predicar donde él iba, este eunuco. Es la palabra. ¿Qué es lo que te tiene sentado aquí hoy enfrente? ¿Un cuento o una historia de un predicador? No, es la palabra viva de Dios. Es la palabra. Y por eso Dios cuida su palabra. ¿Qué estaba sucediendo? Había un pueblo que estaba amenazado. ¿Qué ocurre cuando tu familia está amenazada? Cuando tu esposo está coqueteando por el mundo. Cuando tus hijos se están rebelando. Cuando empiezas a tener problemas económicos. ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde te vas? ¿A dónde buscas? La palabra de Dios dice, vivifícame según tu palabra. Este pueblo, puede imaginarse, habían perdido la palabra. No había ninguna espada. La espada es una simbología de la palabra. Es un arma ofensiva. Es un arma espiritual. Cuando hay un problema, la palabra va a traer esa división entre las tinieblas y la luz, entre el alma y el espíritu. La palabra te va a conducir por el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos míos, ¿de qué sirve vivir años en la vida cristiana sin conocer la palabra? ¿Cuántos versículos de la Biblia sabes? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuál es el capítulo más corto? ¿Cuál es el capítulo más largo? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia cuando estás triste y deprimido? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice el pastor, ¿qué dice la Biblia? Tienes que saber la Biblia, conocer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, porque eso te va a traer sabiduría en este mundo. Ahí está este pueblo, volvamos a este pueblo. Está oprimido, están afligidos, no tienen cómo defenderse. El diablo ha logrado quitarles la palabra y eso está sucediendo en el día de hoy. Pero hay un hombre ahí llamado Jonatán que es el único que tiene la espada. Dios necesitó una espada
Y Jonatán con su siervo se vino y vamos a atacar el campamento de los filisteos. Y Dios usó esa espada, hermanos. Yo le dije a mi esposa que me trajera la espada hoy. Hermano, oh, mire esta espada, hermano. Pesa 1 tonelada, hermano. Mire, qué espada, hermano. La espada de Jonatán. Dios usó una espada, y derrotaron a todo el ejército filisteo. Dios necesita, hermano, hombres de la palabra. Necesita familias que amen la palabra. Necesita una nueva generación que viva la palabra de Dios. Sin la palabra, ¿cuánto vale un cristiano? ¿Cuánto vale un cristiano sin oración? No vale nada. ¿Cuánto vale un cristiano sin la palabra? Hermano mío, estamos viviendo un avivamiento de musical, pero la música nunca cambió nada. La fe no viene por oír música, la fe viene por oír la palabra. El enemigo quiere robar la palabra y nos ha inundado de música. ¿Qué es lo que oímos en el camino, en el carro? Música. ¿Qué es lo que ve en el YouTube? Música. ¿No quiere oír la palabra? Si el enemigo distorsiona la palabra, y hay muchos ministros que se han prestado para eso, pero Dios siempre permanece fiel a su palabra. La palabra de Dios transforma la vida. La espada de Jonatán trajo la victoria. Dios usó esa espada para glorificar su nombre. ¿Cuánto vale una iglesia sin la palabra? ¿Qué es la iglesia? ¿Es este edificio? La iglesia comienza en tu casa. Solo hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. Dios no se va a manifestar en la Casa Blanca. Solo hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. A Dios le place manifestarse en esos 3 lugares. Número 1, 1 Corintios 6, 19, dice: ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros sino de Dios? Aquí le place Dios moverse. Cuando decimos hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente, creemos que la fiesta es por ese pecador. No, la fiesta es porque Dios mostró su amor infinito en la cruz del Calvario. Hay fiesta en los cielos porque ese sacrificio en la cruz del Calvario transformó una vida. Hay fiesta en los cielos por Cristo, no por el pecador. Hay fiesta en los cielos por Cristo. La número 2, donde Dios se mueve, en la familia. Dios es un Dios de familia. El pueblo de Israel es 12 familias, los hijos de Isaac. Esa es la familia de Dios, dice. Dios es un Dios de familia. ¿Y qué es una familia cristiana? Tiene que haber un padre cristiano, tiene que haber una mamá cristiana y tiene que haber hijos cristianos que vivan en el orden divino de Dios. Y número 3, Dios se mueve en la iglesia. Solo ahí se mueve Dios. La omnipresencia de Dios en todo lugar, pero su presencia manifiesta en la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que ser un lugar santo para Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Mi casa es llamada casa de oración. Y en el original griego también dice y de adoración. Esto es un lugar, hermano, de refugio. Es un lugar donde venimos a aprender la palabra de Dios, a conocerla, a ser instruidos en la palabra de Dios. Recuerde, en medio del desierto, el chiste del predicador no le va a funcionar. Le funciona la palabra. Amén. Yo quiero ver la espada. Levanten la espada. ¿Cuántos trajeron la espada hoy? Aunque sea el teléfono, levántelo. Lo vamos a valer. La palabra. ¿Cuál es el capítulo más importante? Que si usted no entiende ese capítulo, ¿no entendió la Biblia? Isaías 53. Amén.
¿Cuál es el evento más importante del Evangelio? El evento más importante del Evangelio, ¿cuál es? Sin ese evento, somos dignos de lástima. La resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra espada no tiene filo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Cristo, porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Amén. Vamos a orar. Démosle gloria al Señor. Hermano, tremenda espada esta, en verdad. Vamos a orar al Señor. Démosle gracias. Amante Padre Celestial, tú eres el Dios de gracia y de verdad. Padre Celestial, perdónanos porque no hemos puesto la prioridad en la palabra. Hemos hecho de la palabra, Señor, algo como adicional. Pero la palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, perdónanos porque no le hemos dado la prioridad a esta palabra. Hemos dejado a un costado esta bendita y poderosa palabra. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón un despertar, una pasión por la palabra. Señor, por la guianza de tu Espíritu, he encomendado a cada cabeza de hogar que estudie Marcos, el Evangelio de Marcos. Son 16 capítulos. En 2 meses, Señor, háblanos por tu palabra. Muéstranos tu palabra, Señor. Enséñanos tu palabra. Así como es una prioridad para tu vida, así también para nosotros, Señor. Padre, te doy gracias porque vamos a caminar en esa dimensión de tu palabra. Señor, el anhelo de nuestro corazón es que seamos una iglesia de la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, porque tu palabra trae la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias en el bello y poderoso nombre de Cristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.